Porque me lo pediste, te voy a enseñar a tejer este bello accesorio. Esta es la foto que a ti te gustó y aquí lo vamos a recrear. Este tutorial es apto para principiantes, se teje muy rápido y necesitamos 30 gramos de hilo. En este patrón practicaremos puntos altos y puntos cadena. Y con la secuencia vamos a formar este punto fantasía, que es una versión de punto abanico. Para tejer este proyecto voy a usar este hilo que tiene una composición 50% acrílico, 50% algodón. Es de la marca Madame Cotton y tiene un grosor de hebra aproximado de 2.5 milímetros. Voy a tejer con una aguja de 3.5 milímetros. Adicionalmente necesitamos una agujita lanera y la tijera. En este tutorial vamos a obtener una medida para una persona adulta. Sin embargo, si ustedes desean adecuarlo para una niña, para una persona que tenga una cabecita más pequeña, lo que les recomiendo hacer es conseguir un hilo más delgado y un número de aguja también más pequeño. Por ejemplo, puede ser un hilito de 2 milímetros con una aguja de 2.5. Iniciamos con un anillo mágico. Entro, traigo hebra y de una vez vamos a subir el primer punto alto. Voy a hacerlo con 3 cadenas. 1, 2, 3. Cuenta como el primer punto alto. Vamos a hacer 11 puntos altos más para tener un total de 12. Tomo hebra para hacer punto alto. Entro en el anillo mágico. Traigo hebra. Me quedan 3 bucles sobre la aguja. Tomo hebra, cierro 2. Me quedan 2. Tomo hebra, cierro 2. Tenemos 1, 2 puntos altos. Nuevamente tomo hebra, entro, traigo hebra. Me quedan 3 bucles, tomo hebra, cierro 2, tomo hebra, cierro 2. Continuamos. 4, 5, 6. Voy ajustando aquí mi lanita de cerrar el anillo. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Primera vuelta, cerramos el anillo mágico, jalamos la hebra y cerramos con punto deslizado en la tercera cadena del primer punto alto. 1, 2, 3. Entro, traigo hebra y deslizo. Esta es la primera vuelta, 12 puntos altos. Vamos a practicar de ahora en adelante el punto alto falso. Vamos a iniciar con él, estiro. Con este vamos a evitar hacer las 3 cadenitas de subida. ¿Listo? Estiro un poco, tomo aquí mi dedo índice, la lanita, giro, entro ahí mismo en el punto de donde sale, traigo hebra y me quedan 3 bucles sobre la aguja. Tomo hebra, cierro 2, tomo hebra, cierro 2. Este es mi primer punto alto. Si ustedes desean, continúan subiendo con las 3 cadenitas, no hay problema. Y vamos a hacer en la segunda vuelta, en el mismo punto, un punto alto separado de 2 cadenas. 1, 2 y ahí mismo un punto alto. Es como hacer aumentos, pero en el medio 2 cadenas. De nuevo, tomo hebra, paso al siguiente punto, hago un punto alto, 2 cadenas, 1, 2, tomo hebra, ahí mismo, en el mismo punto, un punto alto. Lo repetimos una vez más, tomo hebra, entro en el punto de base, un punto alto, 2 cadenas, 1, 2 y ahí mismo el punto alto. Repetimos la secuencia hasta llegar al final de la vuelta. Llegué al final, cerramos la vuelta. Miren, como aquí hicimos el punto alto falso, para cerrar necesitamos tomar estas 2 espiguitas, hebras, bucle. Miren, aquí hay una y una que se hace aquí atrás. Esta. Esta es como la espiga de ese punto. Tomo hebra, cerramos con punto deslizado. Así nos queda como unas Vs. Ahora vamos a trabajar en la tercera vuelta dentro de esas Vs. Me deslizo hasta llegar a ese primer huequito y subimos. Vamos a hacer el punto alto falso. Tenemos un punto,
hacemos otro. La secuencia ahora va a ser 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos dentro del mismo espacio. 1 y 2. Empezamos a hacer aumentos. Tomo lazada aquí entre punto y punto o entre grupo y grupo, no voy a hacer cadenas de separación. Tomo lazada, me paso al siguiente espacio, a la siguiente V, entro y hago 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2 y ahí mismo 2 puntos altos, 1, 2. Vamos a la siguiente V, al siguiente espacio, tomo lazada y repito la secuencia. Así a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Continuamos hasta llegar al final. Terminé la vuelta 3, cerramos en el primer punto alto. Aquí ya empieza a ser más visible. Cerramos con punto deslizado. Vamos a hacer punto deslizado hasta llegar aquí. Vamos a llegar al espacio 1, 2. Este es el primer punto o primer espacio, disculpen, y aquí vamos a levantar la misma secuencia, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Estiro, giro, entro, 1, 2, 1, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. En esta vuelta, que es la cuarta, vamos a empezar a hacer ahora sí cadenas entre cada grupo. Vamos a aumentar sucesivamente con cada vuelta. Aquí iniciamos con 2. 1, 2 cadenas, tomo lazada y me voy a trabajar en el siguiente espacio, que es este, con la secuencia que ya sabemos. 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas, 1, 2 y 2 puntos altos. 1, 2. 2 cadenas de separación, 1, 2. Llegamos al siguiente espacio y hacemos la secuencia. 2 puntos altos, 1, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. 1, 2. Continuamos así en esta vuelta número 4. Recuerden que siempre estamos trabajando en donde hicimos el abanico, donde está el espacio. Entre medios no, en donde está el espacio. Así continuamos por toda la vuelta. Ya nos vemos al final. Terminamos la vuelta con 2 cadenas y en el primer punto alto cerramos con punto deslizado. Tenemos lista la cuarta vuelta. Vamos a iniciar la quinta. Nos deslizamos hasta el primer espacio, 1, 2 puntos deslizados y subimos para repetir la misma secuencia. 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas, 1, 2 y 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora vamos a sumarle una cadenita a esta separación entre grupo y grupo. Aquí hicimos 2, en esta vuelta vamos a hacer 3. 1, 2, 3. Tomo lazada, voy al siguiente espacio y trabajo la secuencia. 2 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2 y 2 puntos altos. Esa va a ser la única diferencia, que entre casita ya no vamos a hacer 2 como la vuelta anterior, sino que vamos a hacer 3, 3, 3, 3, así hasta llegar al final. Finalizamos esta vuelta 5, 1, 2, 3 cadenas, punto deslizado en el primer punto. Nos desplazamos hasta el primer espacio con 2 puntos deslizados, 1, 2
E iniciamos con la misma secuencia, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Aquí tengo 1, 2, 2 cadenas, 1, 2 y 2 puntos altos. En esta sexta vuelta aumentamos y pasamos de 3 cadenas a 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Tomo la lazada, me voy al siguiente espacio y continúo con la secuencia. En esta vuelta 6, esa va a ser la separación de 4 cadenas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voy al siguiente espacio y repito la secuencia. Así continuamos hasta el final de la vuelta. Ya vamos viendo cómo se va abriendo el gorrito. Cerramos la sexta vuelta, 1, 2, 3, 4, punto deslizado y nos vamos a desplazar nuevamente hasta el primer espacio. Con 1, 2 puntos deslizados, subimos aquí la misma secuencia, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, pero para esta vuelta la separación va a ser de 5 cadenas entre grupo y grupo. Ya saben a qué me refiero. Aquí están 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y ahora son 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo la lazada y me voy al siguiente espacio a repetir la secuencia que ya no sabemos. 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Continuamos con esta secuencia hasta el final de la vuelta. Finalizamos la vuelta 7, 2, 3, 4, 5 cadenas. Cerramos con punto deslizado en el primer punto alto y en este punto ya les voy a mostrar la medida que yo he conseguido. Son casi 19 centímetros. De aquí en adelante, a partir de la vuelta 8 hasta que consiga el largo, voy a seguir trabajando la misma secuencia. Iniciamos cada vuelta en el primer espacio con los 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y nos vamos a mantener con las 5 cadenas hasta conseguir el largo del gorrito. Aquí tengo la muestra, vamos a contar cuántas vueltas hice en total. Desde aquí, desde la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vueltas en total tiene el gorrito. Vamos a tejer así hasta conseguirla. Si ustedes de pronto tienen que hacer una modificación en esta medida, pueden quedarse tal vez, si es para una niña, quedarse tal vez en la separación de 4 cadenas. O lo que yo les decía al inicio, pueden conseguir un hilo más delgado y una aguja más delgada. Ya nos vemos entonces hasta tejer hasta la vuelta 13. Llegué al final de mi última vuelta, cierro con punto deslizado y podemos cortar la hebra, dejamos un poquito larga para poder esconder con la aguja lanera. Les voy a mostrar la medida que alcancé finalmente. Miren, así es como se ve bien bonito. Tomamos la medida de largo para que ustedes la tengan de referencia, medio 15 centímetros. Retomamos por acá, enhebramos la aguja. Me voy a regresar por este mismo punto. No voy a apretar mucho, o sea, no la voy a alar mucho para que no se vaya a dañar el tejido y empiezo a enredar o a perder por acá atrás, en el revés. Por aquí ya voy a hacer un nudito. Así. Sigo perdiendo.
Hacemos lo mismo con la hebra de inicio. Este es el revés y así es como finalmente tenemos terminado nuestro gorrito. Les recomiendo que se lo vayan midiendo si es para ustedes, para saber pues el largo y la cantidad de aumentos. Los aumentos, como ustedes se dieron cuenta, consistieron solamente en hacer más cantidad de cadenas. De resto se repitió siempre lo mismo. Así me quedaron a mí los gorritos. Ya es opcional si queremos decorarlos. Tal vez como en el borde, miren, yo conseguí estas conchitas y tengo también lentejuelas. Aún no sé si se las voy a poner. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, si las decoro de esta forma o si los dejamos así solitos. Si les gustó este proyecto, háganme saber dejando su dedito arriba, un comentario, compartan este video para que más personas lo puedan tejer. Si son nuevos, los invito a que se suscriban a mi canal. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a que me sigan en mis otras redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.